memoria en este momento en que vamos a estudiar este tema y vamos a aprender cómo poder estudiar más la Biblia, Padre, tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? El día de hoy, hermanos, vamos a ver el tema número 4 de la serie La importancia de la Biblia. Amén, la importancia de la Biblia. Para los que no han podido ver los otros 3 temas porque no han estado acá con nosotros, esos temas, hermanos, están en internet, los pueden encontrar ahí en YouTube. Ahí tenemos los 3 temas anteriores. Y el día de hoy, el tema número 4, para los que toman notas, se titula ¿Cómo leer la Biblia? Para los que toman notas, ¿cómo leer la Biblia? Básicamente, el día de hoy, hermano, voy a dar unas recomendaciones sobre cómo leer la Biblia, cosas prácticas, cosas de mi experiencia, cosas que yo he aprendido en mi caminar con el Señor. Amén. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Amén. Es importante traerla. Mire, a veces no tenemos proyección por X o por Y y es necesario andar la Biblia. Otra pregunta, ¿cuántos la trajeron pero en papel? Así como esta, ¿no? Porque es muy común que casi todo el mundo hoy la anda en una aplicación en el teléfono. Pero con tantas distracciones y con tantas notificaciones que hoy día recibimos, es muy fácil desenfocarnos y perder la atención de la palabra del Señor. Entonces, la verdad yo sí recomiendo bastante, hermano, que siempre traiga la Biblia de papel a la iglesia. Amén. Y bueno, comparta la palabra con alguien. Si alguien no la trajo, compártala ahí con ellos para que todos podamos estudiar la palabra del Señor. Le voy a dar 10 principios sobre cómo leer la Biblia, 10 principios prácticos sobre cómo leer la Biblia. Antes vamos a volver aquí al texto que leímos en Lucas 10, vaya ahí conmigo. Lucas 10, verso 25. Y está un intérprete de la ley dialogando con Jesús, con el Mesías, con el Salvador. Un intérprete de la ley era un experto en la materia que tenía que ver con las escrituras, obviamente la Tanaj o el Antiguo Testamento como nosotros le conocemos, porque el Nuevo Testamento no existía todavía, amén, así que no eran expertos en el Nuevo Testamento, sino en lo que era la ley para ellos, amén. Dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley y cómo lees? Jesús le responde a la pregunta con un par de preguntas. No le dice tienes que hacer esto, esto y esto, pero le hace un par de preguntas. Jesús respondía de una forma bien maravillosa a las personas que le hacían preguntas. Aquí vemos cómo le responde a un intérprete de la ley. Le hace básicamente 2 preguntas. Vamos a ver la primera. Le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué está escrito en la ley? En la ley, obviamente, hermano, había muchísimas prescripciones, ¿no? La ley de Moisés no solamente consiste en los 10 mandamientos, sino que contiene 613 mandamientos. Nosotros sabemos, hermano, que la cruz del Señor vino a partir la historia, ¿no? Por eso en la historia secular se conoce como los años antes de Cristo y los años después de Cristo. Antes de la cruz, hermano, solamente había una forma de ser salvo, y esa forma era mediante la obediencia a la ley, el cumplir con los rituales adecuados y con los rituales correctos para poder ser salvo. Sin embargo, sabemos que una vez que Cristo viene, la forma única de ser salvo, ¿cuál es? Es Él. Él es el camino, la verdad y la vida, y dice que nadie puede ir al Padre si no es por medio de Él. Entonces la primera pregunta que le hace es, ¿qué está escrito en la ley? Es la primera pregunta que le hace Jesús a este intérprete de la ley. La segunda, ¿cómo lees? ¿Cómo lees? Ahora, fíjese bien a quién le está diciendo esto. Se lo está diciendo a un intérprete de la ley. Era la gente élite en cuanto al conocimiento de la escritura. Si había alguien que sabía de la ley, era este hombre al que Jesús le está diciendo cómo lees. Pareciera una pregunta desafiante porque Jesús conocía muy bien cómo los intérpretes de la ley leían la ley. Sin embargo, Jesús viene y se lo pregunta porque Jesús quería oír la respuesta de él. Y algo bien interesante, hermano, cuando uno estudia la historia de cómo estas personas leían, hermano, la ley, eran gente muy estricta cuando leían la ley. Tenían varios métodos de lectura.
Por ejemplo, le voy a mencionar unos. La historia enseña que estas personas leían detenidamente un párrafo por largos periodos de tiempo. O sea, todavía cuando el día de hoy nosotros vemos a judíos que están en el Muro de los Lamentos, están con una Torá en sus manos y están haciendo esta reverencia contra el muro, ¿no? Y están repitiendo de memoria muchísimas partes de la Torá, de la ley. También dice, hermano, que estas personas no solo leían el párrafo, sino que memorizaban los aspectos importantes del párrafo. Memorizaban cuántos renglones tenía el párrafo, cuántas veces se repetía una letra en ese párrafo, todas las peculiaridades que este párrafo tenían. Memorizaban también, hermano, las escrituras en términos generales, porque también ellos eran copistas de las escrituras. Estas eran las personas que se encargaban de preservar los escritos sagrados de la palabra de Dios. Así que estas personas hacían copias de la ley, y era tan estricto hacer copias de la ley o ser un copista, que dicen los historiadores que estas personas, hermano, cuando hacían esto, lavaban su cuerpo muy bien. No tocaban estos escritos si ellos estaban sucios y no se sentían limpios de su cuerpo. Por eso vemos que hay un pasaje en donde Pablo, hablando, le dice a los hermanos: laven muy bien su cuerpo con agua pura, refiriéndose a cuando el sumo sacerdote se presentaba una vez al año para presentar la expiación, y hasta su cuerpo tenía que estar limpio para poder hacer esta situación, ¿ok? Entonces la pregunta aquí de Jesús es más bien no una pregunta buscando una respuesta, sino es más bien una pregunta tratando de señalar un punto, que se le conoce como las preguntas retóricas. Las preguntas retóricas no buscan una respuesta, sino están tratando de señalar algo. Y Jesús sabía muy bien cómo ellos leían. La respuesta que Jesús está buscando no es que el intérprete le diga: no, pues mira, cuando yo leo, yo soy muy estricto y memorizo los renglones y memorizo cuántas veces se repite una letra en el párrafo que estoy leyendo. No. Aquí Jesús lo que está buscando es una respuesta de con qué actitud del corazón leía la ley, cómo leía la ley, pero no físicamente, no cuál era la técnica que él usaba, sino cuál era la actitud del corazón. Amén. Ahora, nosotros, hermano, como cristianos, obviamente, pues, ¿cómo aplicaría esa pregunta a nosotros? ¿Cómo nosotros leemos la Biblia? Ya vimos que los intérpretes de la ley eran muy estrictos y tenían métodos tremendos de lectura. La pregunta para nosotros es: ¿cómo usted lee la Biblia? Pregúntese usted, ¿cómo lee la Biblia usted? Si estas personas, hermano, que todavía no habían tenido a Jesús como ya crucificado y como el camino al Padre, eran muy estrictos en la lectura de la ley, ¿cómo nosotros deberíamos de ser de estrictos a la hora de leer, si cuando nosotros leemos ahora ya no solamente estamos leyendo letras de la ley, sino estamos leyendo ya a Jesús en todos sus versículos y en todos sus párrafos y en todos sus libros? Entonces me parece a mí, hermano, de que si estas personas eran estrictas, nosotros deberíamos de ser todavía más estrictos a la hora de leer la Biblia. Sin embargo, lamentablemente, hermano, está comprobado que muy pocas personas de los que asisten a una congregación de verdad tienen una vida de lectura de las Escrituras. Hoy yo le quiero compartir 10 principios sobre cómo usted debe de leer la Biblia y la importancia de leer la Biblia. Amén. Pero antes vamos a hacer una prueba para ver quién lee la Biblia y quién no lee la Biblia. Y es una prueba de espiritualidad, porque ¿sabe qué, hermano? Para leer la Escritura uno hay que estar espiritual. Ninguna persona que estando enredada en las cosas del mundo, en la vanagloria de la vida, en los deseos de los ojos, va a tener deseo en sí misma de decir: yo quiero escudriñar las Escrituras. No. ¿Por qué? Porque su corazón está conectado en otras cosas. Su corazón está pensando en el dinero, en sus sueños, en sus metas, en los placeres de la carne, etcétera. Amén. Vamos a hacer una prueba. La prueba consiste, hermano, en que yo le voy a mencionar unas cosas, una serie de cosas, y en ese momento, cuando yo le estoy mencionando esa serie de cosas, yo quiero que usted traiga a su mente imágenes de lo que yo le estoy mencionando. ¿Y cuál es la actitud que usted toma cuando yo le estoy mencionando estas cosas? Las imágenes y la actitud que usted asuma ante lo que yo le estoy mencionando va a determinar
qué tanto usted está caminando en el Espíritu, o qué tanto más bien usted está caminando en las cosas del mundo. ¿Están listos? Número 1, ahí les va. Imagínese una final de la Champions League. Ayúdeme allí usted, ayúdeme pensando. Imagínese la final, imagínese el juego. Número 2, imagínese un capítulo de su novela favorita. Para las hermanas que todavía, ¿verdad?, no les amanece, como dicen por ahí. O el día que dio fin. ¿Ok? Imagínese una carne asada con sus amigos. Imagínese ahora una buena película en el cine con tu familia, con 2 litros de Coca-Cola y una cubeta de 5 galones de popcorn, o palomitas, como decimos en mi país. Imagínese hoy por la tarde tomar una buena siesta en su casa, porque obviamente trabajó toda la semana y está bien cansado. Ahora, la pregunta que sigue es, ¿qué sintió? Algunos de ustedes aquí se imaginaron gritando, ¿verdad? ¡Gol! Y unos hasta besan la camisa y se tiran como el futbolista festeja, ¿no? Así, ¡ah! Y felices. Otros se imaginaron un pedazote de carne asada, risas, plática con sus amigos, un buen ambiente bien sano, etcétera, ¿no? Otros se imaginaron pues descansando en su sillón con el control remoto en la mano y viendo su programa favorito y durmiendo y descansando. ¿Es pecado todo eso? No es pecado, pero ahora vamos a ver cómo se siente usted en las siguientes escenas que le voy a mencionar. La siguiente escena es levantándose temprano para ir a la iglesia. El domingo, levantándose temprano para ir a la iglesia. ¿Ok? Primera escena. Escena número 2. Imagínese sirviendo en la iglesia en lo que usted hace, ya sea con un instrumento, ya sea limpiando la iglesia, ya sea parado allá afuera haciendo el trabajo de diácono. Ahora, imagínese usted leyendo la Biblia, traiga a su mente esas escenas de cuando la lee. Bueno, los que no la leen andan buscando archivos, ¿no? No encuentran. Ay, ¿cuándo fue? Y se remontan al 1995 para buscar esa escena, ¿no? Ahora, imagínese, hermano, adorando al Señor en la iglesia y oyendo la palabra. ¿Qué siente? Imagínese una vigilia cuando ya se extendió. Ahora, le voy a hacer una pregunta. ¿Qué escenas fueron más agradables para usted? Las del mundial, ¿no? ¿Sí o no? Porque somos carne. Somos carne. Nuestro cuerpo tiene una tendencia a lo carnal, a lo natural, a las cosas de esta tierra, ¿sí? Pero yo le aseguro que muchos hermanos, cuando yo le estaba hablando de cosas espirituales, ¡ay!, se sintieron cansados. Otros se imaginaron bostezando, oyendo al pastor. ¿Cómo habla este señor? ¿No? Otros se imaginaron, ay, estoy bien desvelado porque me dormí a saber a qué horas y tengo que ir a la iglesia y me tengo que levantar y ya sonó la alarma, ay, qué lata, otra vez hay servicio. Bueno, de eso, hermano, eso nos deja ver a nosotros en realidad qué tan espiritual usted está. Yo le aseguro que aquí hay personas que se imaginaron sirviendo alegres, otros se imaginaron adorando al Señor en la iglesia, otros escuchando la palabra, otros se imaginaron en la vigilia gozándose, y son personas espirituales que dicen, esto me hace sentir a mí realmente realizado como cristiano. Otros se imaginaron leyendo la Biblia y diciendo, qué rico está esto es un alimento espiritual que verdaderamente me hace sentir realizado en mi vida como persona. ¿Sí? Así que el día de hoy, hermano, yo le quiero motivar a que nosotros, miren, nos desprendamos un poco de todas las cosas que nos hacen feliz como seres humanos, como personas de este mundo, y que nos conectemos a las cosas del espíritu, que quizás en este preciso momento a usted no le causa un placer decir, ay, pero es que leer la Biblia es un libro muy difícil. Pero yo le aseguro, hermano, que invertir en el espíritu es algo que siempre llevará un fruto bueno para su vida. Porque la palabra de Dios dice, no nos engañemos, no te engañes, Dios no puede ser burlado. El que siembra para la carne, de la carne segará, ¿qué? Corrupción. Y el que siembra para el espíritu, ¿qué segará? Vida eterna. ¿En dónde está la vida eterna? ¿Qué dijo Jesús sobre dónde está la vida eterna? Jesús dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está, ¿qué? La vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es en la Biblia donde nosotros, hermano, tenemos que pasar
buena parte de nuestro tiempo, no solamente obligatoriamente, sino deleitándonos en la palabra del Señor para poder nosotros crecer como cristianos. Principio número 1, le voy a compartir 10. Número 1, tema, ¿cómo debo leer la Biblia? Debes orar siempre antes de leerla. Algunos dirán, uy, qué legalista. No, le voy a explicar por qué. Es que hay una explicación por qué. Escuche, antes de comer, ¿qué es lo que los cristianos hacemos? Oramos, ¿no? Porque vamos a degustar nuestros alimentos y vamos a alimentarnos y vamos a comer y oramos para que el Señor bendiga nuestros alimentos y los santifique y que nos hagan bien y damos gracias a Dios porque nos los está proveyendo, etcétera. Es lo mismo cuando nosotros leemos la Escritura, hermano. Nosotros debemos pedirle al Señor que Él bendiga ese tiempo que nosotros estamos dedicándolo para abrir las páginas de la Biblia y poder nosotros leer estos mandamientos, preceptos, principios, todo lo que Dios dejó plasmado en las páginas para que vengan a ser ¿qué? Medicina para nuestro cuerpo. Dice que la palabra es como miel. Y más dulce que la miel de un panal, dice la palabra. Entonces nosotros tenemos que pedir al Señor en oración, Señor, ayúdanos. Ahora, pregunta. Cuando alguien escribe un libro secular, no la Biblia, un libro secular, sobre algún tema X, ¿ok? ¿Quién es el más experto en lo que ese libro contiene? ¿El que lo compró para leerlo o el que lo escribió? El que lo escribió. Él es el más experto en entender el libro, en conocer los principios que Él dejó allí plasmados. Sería muy sabio que una persona al adquirir un libro y comprarlo y estar batallando con él, ¿qué haga? Se ponga en contacto ¿con quién? Con el que lo escribió. Y le diga, mira, la verdad estoy batallando con algo que escribiste, no lo puedo entender. Obviamente tú lo entiendes porque tú lo escribiste. Por favor, ayúdame a entenderlo. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos cuando doblamos nuestras rodillas, cuando oramos, le estamos diciendo a Dios, en humildad. No tenemos la capacidad, Señor. Hay muchos misterios en tu palabra que no están en mis manos comprenderlos, pero yo sé que por medio de tu Espíritu Santo tú me puedes ayudar a desenredar un poquito quizás la madeja y poder entender mejor lo que tú dejaste escrito en la palabra. ¿Cuántos están de acuerdo hasta ahí? Así que no cometa usted el error de leer la Biblia sin oración. La oración es muy importante, hermano, en la vida de nosotros como creyentes. Y nosotros tenemos que orar al Señor antes de abrir las páginas de la palabra para poder nosotros estudiarlas, ¿no? Decía Calvino que él prefería enseñar más sobre la oración que sobre la predestinación, porque la oración es la llave que el cristiano puede usar para abrir muchos textos de la Biblia que están difíciles de entender. ¿Ok? Entonces es muy importante. Paul Washer, por ejemplo, al respecto dice lo siguiente, escucha, dice, si solo estudias la Biblia y no oras, te convertirás en alguien con el corazón duro. Esto es algo que a mucha gente le pasa. Mucha gente se quiere hacer gran teólogo y gran conocedor y se meten aquí, se meten allá y quieren saber de todo, pero nunca oran. Ni creas que te estás haciendo más sensible, te estás haciendo más duro y más orgulloso. Y luego la frase termina así, escuche, repito la primera parte. Si solo estudias la Biblia y no oras, te convertirás en alguien con el corazón duro. Pero escuche el desbalance que puedes caer si solo oras. Y si solo oras, pero no estudias la Biblia, te convertirás en un sentimentalista que será arrastrado por cualquier viento de doctrina. Esta es la persona que dice, no, yo no necesito leer, yo solamente necesito orar y el Espíritu Santo me lo revela todo. Y es personas que quizás oran mucho, pero saben poco. Y entonces, como saben poco, cualquier doctrina errónea los confunde y cualquier doctrina errónea los aparta de la verdad de Dios. Entonces, vea cómo la oración y la palabra de Dios, hermano, van de la mano. Usted no puede pretender leer la Biblia sin orar. Y no puede pretender solamente decir, yo solamente oro y no leer la Biblia, porque es la lectura de la Biblia la que nos da ese conocimiento. ¿Ok? Cuando nosotros oramos, escucha lo que pasa cuando tú oras a leer la Biblia. Cuando tú oras a leer la Biblia, es más fácil que lo que estás leyendo llegue a tu corazón y no se quede solamente en tu mente.
Y cuando llega a tu corazón es más fácil que tú puedas cambiar, porque es ahí donde somos confrontados por el Espíritu. Uno puede leer algo quizás en la Biblia. Usted sabe que la Biblia tiene pasajes duros, ¿no? En donde viene el Señor y señala y dice: porque fulano, sutano, mengano, y menciona pecados, el adúltero, el borracho, el idólatra, el maldiciente, etcétera, no heredará el reino de Dios. Y alguien lo puede leer y decir: bueno, pues es un mero mandamiento, es un mero texto. Pero cuando oras: Padre, ayúdame a entender esto, entonces es cuando el Espíritu Santo viene al corazón a traer la iluminación y la confrontación. Y tú dices: hey, pero yo aquí estoy fallando. Yo no puedo leer la Biblia solamente como mera información, como un libro de texto, sino que este es un mandamiento de Dios que me está mandando a mí a ser diferente. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Ok? Mire lo que dijo Charles Spurgeon con respecto, hermano, a la lectura de la palabra. Él también, como Calvino, dijo: los textos de la Biblia con frecuencia se negarán a revelarnos los secretos hasta que los abramos con la llave de la oración. La oración es importante. Entonces, principio número 1: siempre que usted lea la Biblia, no tiene usted que aventarse, hermano, una oración de 3 horas, 4 horas antes de leer la Biblia. No, pero usted puede hacer una oración genuina, con un corazón sincero, pidiendo a Dios ayuda, pidiendo a Dios sabiduría, reconociendo su incapacidad de poder entender muchas cosas difíciles que hay en la Biblia, y sabiendo que Él lo sabe todo, porque Él es el único que lo sabe todo. Más adelante vamos a ver ese punto, ¿ok? Punto número 2, principio número 2: lea la Biblia buscando a Jesús en todos los libros. Vaya conmigo por favor a Juan 5:39. Lea la Biblia buscando a Jesús en todos los libros. Juan 5:39, lo dijimos hace unos momentos, pero lo vamos a leer ahí todos juntos. Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Usted debe de saber, hermano, que la Biblia es un libro sobre Jesús. La Biblia es un libro sobre Jesús desde Génesis hasta Apocalipsis. Y en todos sus libros, y en todos sus capítulos, y en todos sus versículos, y en todos sus pasajes, usted debe de leerla buscando al Señor, buscándolo a Él. Sabemos que en la ley fue sombras proféticas, ¿no? Y sabemos que cuando Él vino, se cumplieron todas esas sombras proféticas. Y Él vino, y entonces ya no podemos estar con la sombra, sino con la sustancia que es Él, cara a cara. Yo no entiendo por qué hay mucha gente que no comprende que Jesús es suficiente. Yo veo mucha gente luchando ahí con rituales, con dogmas, con religiones, que esta religión, que no sé qué, que esta religión. Por favor, entiende: Jesús es suficiente. Jesús es suficiente. Vive una vida que lo honre a Él, ten el carácter de Él. Amén. Cree en su palabra, pone en práctica sus mandamientos, refleja verdaderamente a Jesús en tu vida. No tienes por qué. Hay gente que se mete a un montón de rollos, a un montón de cosas, hermano, y cuando le ves la vida, su vida es un desorden, porque no han entendido que la Biblia es un libro cristocéntrico que nos lleva a Él, que Él es suficiente para nosotros. Punto 3, escuche: debes de leer la Biblia completa, y para esto hay que leerla frecuentemente. Ahorita usted va a entender. Algunos dirán: ¿por qué debo de leer la Biblia completa? ¿Ok? Las personas que se dedican a buscar oro, hermano, usted debe de haber visto quizás algún programa de esas personas que se dedican a eso. Buscan el oro con vehemencia, ¿verdad? Con pasión. Ellos pasan largas horas. Yo veo un programa que se llama así, La Fiebre del Oro. Hay un muchachillo ahí que se dedica a eso y pasa horas, 80 horas a la semana buscando oro de madrugada, en el frío, en cualquiera que sea la situación, batallando con sus máquinas que se le arruinan, arreglándolas, etcétera, porque él sabe que él está buscando un tesoro. Él está buscando algo valioso, algo que le va a traer a él una ganancia tremenda, un mejor nivel de vida. De la misma forma, nosotros los cristianos, cuando nos acercamos a la palabra de Dios, debemos de acercarnos con esa pasión. Nos trae la vida eterna, nos trae el carácter de Jesús, nos trae los principios para nuestro matrimonio, para tener matrimonios bendecidos. Nos trae mandamientos sobre cómo nosotros debemos de caminar reflejando a Cristo en nuestra vida. ¿Me entiende? La Biblia, muchos han hecho esta comparación o esta analogía, es como un mapa, ¿no? Que nos lleva al cielo. En ese mapa nos enseña un camino, ese camino se llama Jesús.
nos dice cómo es, nos dice que es un camino estrecho, que pocos lo hallan, nos dice que es un camino que no es precisamente un camino de rosas, que es un camino difícil, que a veces va a tener espinas, pero nos dice que es un camino que nos va a llevar a una meta, que es el cielo, que es la vida eterna, que es la salvación de nuestras almas. Nos enseña que sobre los peligros de los atajos, sobre los peligros de querer desviarnos del camino. Entonces debemos de tener el entendimiento de todo lo que este mapa nos enseña, que es la Biblia, porque nos lleva al cielo. Debes de leerla completa y debes de leerla regularmente para esto, porque la Biblia es un libro un tanto extenso, no es un libro que se lee en una sentada a tomar café. Es un libro que se lee durante varios periodos de lectura concienzuda de las Escrituras. Pero si la pregunta, ¿cuándo usted va a acabar de leer la Biblia si usted la lee cada año? Pues nunca va a acabar, porque la Biblia es un libro extenso. Usted necesita ser más disciplinado. Y por lo menos cada día usted debería de meditar en un pasaje, aunque sea corto, de la Escritura. Porque como decíamos en uno de los temas de esta serie, la Biblia contiene las verdades doctrinales diseminadas a través de todos sus libros. Y no es suficiente conocer un versículo de una doctrina X, es necesario conocer todos los versículos que hablan sobre esa doctrina para poder sacar todas las conjeturas que nos lleven a una sana doctrina. ¿Cuál es el problema hoy día? Hoy la gente agarra un versículo, lo interpreta aisladamente sin conocer el contexto de lo que lo rodea y sacan una herejía. Ese es el problema, y ese problema existe porque la gente solamente se basa, a mí esto es lo que me gusta de la Biblia. Y es necesario que la leamos toda. Por ejemplo, ¿será que Dios permitió que la Biblia pasara por un proceso tan tremendo por los últimos 4000 años para que usted no la lea? Escuche, revelada a más de 40 autores, en 3 idiomas diferentes, en 3 continentes diferentes, en un periodo de 1500 años, perseguida por emperadores romanos que la querían destruir, como Diocleciano, que la quería expropiar y destruirla y desaparecerla, recopilada, ¿sí? Para que hoy nosotros la podamos tener acá completa y todo. Pregunta, ¿Dios permitió que la Biblia pasara por todo ese proceso para que usted no la lea? ¿Para que usted le dé sueño? ¿Para que usted la use de somnífero para poder dormir? No, Dios permitió todo eso para que nosotros, hermano, valoremos la Escritura. Cuando usted tiene en sus manos este libro, usted tiene, hermano, 4000 años de historia. 4000 años en donde Dios inspiró personas, donde Dios protegió su palabra, donde Dios permitió que hoy podamos nosotros tenerla en nuestras manos, pero tenemos que valorarla. 4. Principio número 4. Lea la Biblia en grupo y también por separado. Aquí le voy a dar un consejo. No intente usted, hermano, ser independiente, un cristiano al estilo llanero solitario. No, a mí nadie me va a enseñar. Yo conozco mucha gente así que no tienen pastor. Jehová es mi pastor. Eso ya ni creo, eso de los pastores es de la gracia. Porque hay mucha gente, ¿no?, que ya no cree en la gracia ni nada de eso. No, eso es un error, hermano. Nosotros debemos de leer la Biblia y aprender la Biblia en grupo también. ¿Ok? Es arrogante pensar que nadie más te puede enseñar. Es arrogante pensar que tú lo sabes todo. Debes de leer la Biblia también en grupo y aprender de otras personas. Sin embargo, no se vaya al extremo de depender solamente de que el domingo el pastor leyó unos versículos, ¿no? Porque cuando el pastor lee o el pastor comparte lo que él preparó, es como estar bebiendo algo que el pastor ya preparó, ¿no? Y te lo va a enseñar y te lo va a desmenuzar y tú te lo vas a comer, te vas a alimentar de esa palabra. ¿Pero vas a aguantar hambre hasta el otro domingo? No. También tú debes de ir a tu casa en la semana, en el trayecto de la semana, y abrir las hojas de la Biblia y alimentarte también por ti mismo. Estar tomando directamente de la fuente. El Espíritu Santo es el maestro que nos enseña, que nos revela, que nos enseña a poder discernir muchas cosas de la Escritura. Pero debes de entonces aprender a leer la Biblia en grupo y también aprender a leerla por separado. 5. Empieza por leer los libros más fáciles. La Biblia sabemos que es un libro que contiene, hermano, cosas, ¿verdad?, y principios y misterios un tanto difíciles de comprender. Por ejemplo, no le recomiendo a alguien recién convertido empezar por Apocalipsis. No, yo voy a leer Apocalipsis. No, es prudente, mejor iniciar por los evangelios, por los libros más fáciles de la Biblia, los libros históricos,
Y más adelante, poco a poco, vas a ir comprendiendo lo más difícil. Empieza primero por aprender a comprender lo más fácil. Cuando tú tengas esa capacidad y desarrolles ese buen hábito de la lectura por la palabra del Señor, entonces, ok, ahora sí, ya estoy empapado acá, la vida de Jesús, las profecías que hablaron sobre él, la historia de Israel. Ahora voy a pasar quizás a Apocalipsis, quizás a Daniel, los profetas mayores, que son libros más complicados. ¿Ok? Recomendación que sigue: leer una versión popular. Yo les recomiendo de preferencia leer la versión que se usa en la iglesia. Pastor, pero está mal. Entonces vete de la iglesia. Sí, ¿no? Porque es un problema con eso, ¿no? Sabemos que la versionolatría, que hay una idolatría por las versiones no salvan. Pero yo les recomiendo que lea la versión que se usa dentro de la iglesia. Aquí, por ejemplo, nosotros usamos la versión Reina Valera del 60, ¿no? Es importante que usted use una versión que le pueda enseñar un vocabulario al cual usted está familiarizado y aprender. Hay una versión muy buena que es la traducción del lenguaje actual, se la recomiendo. Esa versión es muy buena, es una versión que no tuvo mucho éxito. De hecho, cuando mero salió era cara y después, como nadie la compró, la pusieron bien barata, pero es una versión muy, muy sencilla de poder entender porque es un lenguaje actual para todos. ¿Ok? Mire, yo le quiero recomendar una Biblia para los que les gusta leer, que dicen, a mí me gusta enseñar de la Biblia. Les recomiendo una Biblia que se llama Biblia de Estudio MacArthur. Esa Biblia se la recomiendo para todos aquellos que tienen el deseo de aprender más de la palabra. Es una Biblia de comentarios y son comentarios de sana doctrina. Usted sabe que no todas las Biblias de estudio traen los mismos comentarios. Por ejemplo, si tú dices, hay muchas personas que dicen, no, yo tengo una Biblia de estudio y con esta Biblia de estudio voy a aprender mucho. Pero quizás esa Biblia de estudio tiene un perfil pentecostal al extremo, que cuando llegas a 1 Corintios 12, te empiezan a explicar que los dones son así y así y así, como ellos los ven en su denominación o en su movimiento religioso. O puedes tener una Biblia de estudio también que se ha ido al otro extremo del libertinaje, y cuando tú estás leyendo los comentarios sobre esos versículos te dicen que no, que todo está bien, que nada es pecado. Entonces es muy importante también, hermano, tener una Biblia de estudio que uno lea y que los comentarios verdaderamente estén balanceados. Esa Biblia se la recomiendo, cuesta $30 en Amazon, la puede comprar. Biblia de Estudio MacArthur, y se la recomiendo a muchos, especialmente a los recién convertidos, que muchas veces, ¿verdad?, en lugar quizás de llamar al pastor y hacer una pregunta doctrinal, pueden ver el comentario y es un comentario sano, un comentario en su contexto de lo que la palabra del Señor está enseñando. Ok, principio número 7, hermanos. Principio, ¿me salté uno? 7. Ok, 7, dice: lea la Biblia sin preocuparse por los temas que todavía no entiende. Esto es algo que le pasa mucho a los recién convertidos. Comienzan a leer la Biblia, tienen mucho hambre por la palabra de Dios, y eso es bueno, pero cuando llegan a los temas difíciles se frustran y se enojan y dicen, pero ¿dónde salió la esposa de Caín? ¿No? Porque ese es uno de los primeros conflictos que surge cuando uno está leyendo la palabra del Señor. Amén. La Biblia contiene temas difíciles. No sea usted, cuando usted está empezando a leer la Biblia, no sea usted tan legalista. No, esto es así, esto es así. Hay gente que tiene un año de convertido y comienzan a hablar de doctrinas difíciles como la tribulación, el rapto, la predestinación, y apenas están dando sus pininos en el cristianismo. Y le dices, ¿y tú qué opinas, hermano? ¿Cuál tú crees que sea la doctrina más correcta? No, es así. Por favor, hermano, hay teólogos que tienen 40 años que cuando tú les preguntas sobre una doctrina dicen, lo sigo meditando, no sé muy bien todavía, tenemos estas bases bíblicas para apoyar esta doctrina, estas que no la apoyan, estas para apoyar otra doctrina. No tengas miedo de que si tú recién convertido tienes una postura sobre una doctrina y descubres que conforme pasan los años tienes que corregirla porque estabas mal. No tengas miedo de eso. A mí me encanta oír las prédicas del pastor MacArthur, y cuando oyes una prédica de él de los 60s, dice ahí, le recordamos que el pastor MacArthur a través de los tiempos ha cambiado sus puntos de vista con respecto a algunas doctrinas. ¿Sí? Y es un señor que no tiene el más mínimo temor de expresar que en un momento estaba mal, que en un momento no tenía la doctrina exacta sobre un tema y que con el paso de los años tuvo que depurarla y corregirla.
Entonces, este es un consejo que le doy a muchos que cuando mire, hay muchas personas que vienen de otras iglesias con doctrinas extrañas y cuando tú te sientas para adoctrinarles, no, hombre, se enojan. No, pastor, no me toque esto, es sagrado para mí. ¿Y dónde está la información bíblica? ¿De dónde sacas esto? No, es que así me dijo mi pastor. Sí, pero tu pastor no es el Espíritu Santo. Tu pastor es una persona falible. Es una persona sujeta a error. Por eso, hace unos días que enseñamos sobre el tema de los dones del Espíritu Santo, yo le dije, mire hermanos, eso es un tema complicado, hay que seguir aprendiendo, hay que seguir depurándolo para poder nosotros tener la interpretación más exacta. ¿Ok, hermanos? Entonces no tenga miedo hermano, de ser enseñado. No tenga miedo de temas que usted no entiende todavía. Déjese corregir, déjese enseñar. No se crea teólogo porque apenas tiene 1 año, 2 años de convertido y porque se ha leído ahí, o porque ya tengo la Biblia MacArthur, soy un gran teólogo. No. O porque fui a un seminario. Hay mucha gente que hoy se está inventando un montón de cosas, ¿no? Ven a un seminario para que aprendas a atar al diablo. ¿Qué es eso? Un montón de cosas que se ha inventado hoy, estrategias, métodos que se han metido dentro de la iglesia. Y hay gente que cuando toma un seminario de esos, hermanos, llega y dice, no, aquí yo soy el super ungido. Aquí respétenme porque tengo un seminario de liderazgo, un seminario de cómo ser diácono, un seminario de cómo hacer esto, cómo tumbar a la gente cuando oro por ellos. No, hermano, tengamos un espíritu enseñable, no caiga en ese error. Dice la Biblia, uno de los requisitos para servir en la iglesia dice que es no ser un neófito. Esa palabra neófito significa árbol recién brotado de entre la tierra, que cuando lo agarras así lo jalas y su raicita se desprende fácilmente porque no está bien arraigado. Dice, no sea que caiga en ¿qué? En lazo y condenación del diablo, o sea que envaneciéndose por lo poco que ha aprendido. Lea la Biblia, hermano, con humildad, leámosla con humildad. Usted va a llegar a temas como la Trinidad. ¿Y qué es eso? ¿Cómo que son 3 pero es 1? ¿Okay? Usted va a llegar a temas como la concepción de Jesús. ¿Cómo que el Espíritu Santo cubrió a María y ella quedó embarazada? ¿Pero embarazada de qué? Si se necesita un espermatozoide que fecunde un óvulo. Usted va a llegar a temas como los dinosaurios, angeología, ¿por qué los ángeles hablaban con Abraham? Pero si no tienen cuerpo, ¿cómo Abraham les dio de comer? O sea, hay temas muy difíciles dentro de la Biblia que tenemos, hermano, que nosotros abordarlos con humildad e ir aprendiendo poco a poco. No se preocupe cuando usted lea la Biblia y llega a un tema difícil. En el paso de los años, en su caminar con Cristo, usted se va a ir haciendo un poco más diestro en el tema, va a ir aprendiendo de muchas otras personas que ya el Señor los usó para decir es así, tenga la humildad de recibir y de corregir. ¿Amén, hermanos? Amén. 8. No leas muy rápido. Charles Spurgeon dijo, mucho orgullo y poco aprendizaje viene de lecturas veloces. Mucho orgullo. Hay gente que uno los ve que porque son gente que yo leo mucho la Biblia, yo leo mucho la Biblia, porque quizás se la han devorado como un libro de texto, pero su carácter deja mucho que desear. Tienen un carácter explosivo, les falta humildad, no quieren pedirle perdón a la persona con la cual se molestaron y dicen, no, y a mí yo no perdono, y son orgullosos, etc. Porque la Biblia no es un libro para leerlo rápido, es un libro para meditarlo. ¿Sí? Hay un dicho que dice, la Biblia no es un libro para leer a la ligera, porque no es un libro sobre asuntos ligeros. La Biblia es un libro sobre asuntos importantes. Por lo tanto, si tú estás leyendo un asunto importante, debes de darle la importancia que tiene. Por ejemplo, cuando usted va a firmar un contrato, usted tiene que leerlo detenidamente porque es importante. Y si lo firma a la ligera, se puede meter en un problema con cláusulas que lo comprometen a cosas que quizás usted no quería en realidad cumplir. Entonces tenemos que leer la Biblia, hermano, despacio. Los resultados de leer despacio la Biblia, hermano, es que nos va a hacer familiarizarnos más con el contexto de lo que nosotros estamos leyendo, con el texto de lo que nosotros estamos leyendo. La Biblia contiene libros históricos. Por ejemplo, si tú estás leyendo un libro histórico, es falto de sabiduría que tú te pongas a buscar allí alegorías. No, es que aquí esta lanza significa Jesús.
porque lanzó la lanza el que estaba peleando en la guerra de los filisteos contra Israel. Es un libro de historia. Ahorita hay muchas alegorías al extremo que se usan en muchas iglesias, ¿no? No, cuando Abraham mandó a su siervo a buscar esposa para Isaac, el siervo es el Espíritu Santo, Isaac es Jesucristo, Rebeca es la iglesia, y eso son alegorías. ¿Hay un versículo que diga que de verdad sí es? No, a alguien se le ocurrió inventar esa alegoría. No hay ningún respaldo bíblico que diga, eso es así. Son alegorías al extremo. Cuando uno está leyendo los evangelios, estamos leyendo sobre la vida de Jesús, sobre sus milagros, sobre su poder, sobre su ministerio. Cada libro se debe de leer familiarizándose, hermano, con el texto. Le recomiendo, por ejemplo, hermano, si su Biblia trae una introducción al libro, le recomiendo antes de leer el libro, lea la introducción al libro. Porque en la introducción al libro el autor lo va a ubicar a usted, lo va a ubicar en el contexto histórico en el que se dijo, en qué año se dijo, a qué pueblo se le dijo, por qué se le dijo, qué conducta tenía ese pueblo para que se le dieran esos mandamientos a ese pueblo. La MacArthur trae unas excelentes introducciones al libro. Cuando usted lee la introducción al libro y después usted lee el libro, entonces usted va con ese entendimiento de lo que usted está leyendo. Usted ya no va al libro para agarrar un versículo que ahorita me ayude en mi problema, porque así muchas veces se usa la Biblia hoy como un horóscopo, ¿no? ¿Cuál es el horóscopo para hoy, Señor? Y le sale la parte donde dice que Judas se colgó. No, es bien importante. Yo le recomiendo, hermano, que cuando lea el libro, usted lea la introducción al libro. Eso lo va a ubicar a usted en lo que usted está leyendo. Y hacerse preguntas como, ¿quién escribió este libro? ¿Este libro quién lo escribió? Ok, ¿lo escribió Moisés? ¿Quién era Moisés? Eso le va a ayudar a entender lo que dijo Moisés. Los 5 primeros libros de la Biblia los escribió Moisés, según la tradición judío-cristiana. Porque Jesús lo dijo, ¿no? Jesús dijo, como dijo Moisés, y viene y cita Deuteronomio 8. No solo de pan vivirá el hombre. Usted cuando pasa los libros históricos, usted está viendo quién lo escribió, o si fue Isaías, un profeta mayor, o si fue Oseas, un profeta menor, o si fue uno de los apóstoles de Jesús el que lo escribió. Desde el momento en que sabemos quién lo escribió, eso nos va a abrir mucho el entendimiento. ¿A quién se dirigió este libro? También es importante. ¿Por qué fue escrito este libro? ¿Qué es el mensaje total de este libro? Por ejemplo, si usted va a leer Génesis, usted sabe que está hablando de la creación, que está hablando de la creación del hombre, de la creación del mundo, del principio del pecado. Génesis está dividido en 2 secciones, Génesis del 1 al 12, la creación, y Génesis del 12 al 50, los patriarcas. Y simplemente conocer esas 2 divisiones de Génesis ya le hace a usted aproximarse al libro con mayor entendimiento de lo que usted está leyendo. Por ejemplo, si usted está leyendo Proverbios, usted está leyendo un libro que habla sobre principios de sabiduría para una vida práctica de nuestro diario vivir. Entonces no se va usted a acercar a Proverbios a buscar doctrina. Ay, ¿qué dice Proverbios sobre esto, sobre aquello? No, usted está acercando a un libro que le va a enseñar mucha sabiduría sobre cómo vivir una vida cristiana. Si leemos Hechos, ¿qué estamos leyendo? La historia de la iglesia. Cómo es que la iglesia nació, cómo es que la iglesia comenzó a funcionar, la vida de los primeros cristianos, algunas doctrinas fundamentales que pusieron los apóstoles para el cuidado de las iglesias, etcétera. Si nos vamos a Apocalipsis, estamos hablando sobre la segunda venida de Jesús, los tiempos del fin, las cosas que están guardadas para el final. Eso le va a ayudar muchísimo a entender el pasaje. ¿Ok? Cuando usted, hermano, está leyendo despacio la palabra del Señor, también es menos probable que usted saque de contexto un versículo. Dice un proverbio muy famoso, ¿no? Dice, un texto fuera de contexto es un pretexto para hacer otro texto. Eso es lo que más está viviendo el día de hoy. Le quiero hacer una pregunta. ¿A quién de ustedes le gustaría que una persona saque de contexto lo que usted dijo? Vamos a suponer que usted se junta con otro hermano, con otra hermana a platicar, y usted sacó la conversación de otro hermano de la iglesia, pero sus comentarios de usted son sanos, son ayudémosle, es una buena persona, levantémosle, oremos por él. Y usted dijo comentarios bien en su lugar y todo, pero que la otra persona venga a contar fuera de contexto lo que usted dijo. No, sí, dijo que lo ayudemos porque usted es bien carnal. Dijo que lo ayudemos porque usted es bien hipócrita y necesita mucha oración. Hay que orar mucho por usted, hermano.
están sacando de contexto lo que usted dijo, ¿verdad? Que a usted les molestaría. Están poniéndole de más, inventando cosas que usted no dijo. Muchas veces cuando alguien te llama y te dice, ¿es cierto que tú dijiste? Entonces, no, yo no dije. Eso se le hace a Dios a diario en todas las iglesias. Se dice un montón de cosas que Él no dijo. ¿Por qué? Porque se agarra un versículo y se saca de contexto para enseñar algo que no está en la palabra del Señor. Entonces, si a ti no te gusta que te lo hagan, no nos gusta que nos lo hagan, entonces no se lo hagamos a Dios, hermano. Tratemos de nosotros apegarnos al contexto de los versículos. ¿Sí? Por ejemplo, si estás leyendo algo en el Antiguo Testamento y te dice que Abraham estaba casado con Sara, pero luego Abraham se llegó a Agar. Entonces, y tú estás, Señor, ¿cómo me aplica eso a mí, Señor? Revélame cuál es mi Agar. Ya estás alegorizando, ¿no? Entonces tú debes de entender el contexto de eso, una costumbre que había en esa cultura. Una cierta voluntad permisiva de Dios, porque Sara se adelanta y viendo que ella no queda embarazada después de tantos años esperando un hijo, según la cultura enseñaba que los hijos de las siervas podían llegar a ser hijos legítimos de los señores si la señora permitía que esa situación se diera. Entonces no se ande buscando otra mujer porque usted dice, ¿será que esto aplica en la gracia en el Nuevo Testamento? Claro que no. Son cosas que quedan obsoletas y que no eran naturalmente la voluntad perfecta del Señor. Ok, cuando usted ora, ¿qué es lo que usted está haciendo? Usted está hablando con Dios y Dios le está oyendo a usted, ¿sí o no? Esa es nuestra fe, ¿no? Dice que se acerca a Dios, crea que le hay. Dice que nos acerquemos con fe. Porque usted no puede decir, yo oro, pero yo creo que Dios ni me oye. No, sí, Dios le oye. Si usted es su hijo, Dios le oye. Porque dice su palabra que si usted oye su ley, Él oirá su oración. Y que el que aparte su oído de la ley de Él, Dios también apartará el oído de la oración. Entonces cuando usted ora, usted está hablando con Dios y Dios le está oyendo a usted. Cuando usted lee la Biblia, Dios le está hablando a usted y usted debe de prestar oído. ¿A cuántos de ustedes les gusta que usted está hablando y la persona con la que usted está hablando no le pone atención? ¿Verdad que es mala educación? A veces tú estás platicando con alguien y no te pone atención porque le cayó una llamada, porque le cayó un mensaje o porque está atendiendo otras cosas y uno se siente irrespetado. Tú te sientes irrespetado, tú dices, qué poca educación de este hermano, de esta hermana, estoy hablando con él y me dejó con la palabra en la boca y se fue. Eso hacemos con Dios cuando no leemos detenidamente la Biblia. Porque estamos leyendo, por ejemplo, estás leyendo un versículo, ¿verdad? Estás ahí leyendo un versículo que está alimentando tu alma y todo, y tin, tin, hace el teléfono, ¿no? Y tú, a medio versículo, espérate tantito, que voy a desearle feliz cumpleaños al hermano. Estás dejando a Dios a medias palabras y le estás quitando tu atención. Por eso es importante que uno aparte un tiempo especial en el día para conectarse con la palabra sin ninguna otra interrupción. Porque en el momento que Dios te está hablando, tú debes de prestarle toda tu atención, ¿verdad, hermanos? Ahora, otra recomendación, la número 9. Al leer la palabra del Señor, desafía tu entendimiento de lo que leíste. No nada más leas por leer, sino desafíate a ti mismo. Ok, ¿cuánto realmente de lo que acabo de leer ya lo entendí? ¿O cuánto de lo que acabo de leer podría yo evangelizar a alguien con esto que acabo de leer? Porque ya lo entendí y ya memoricé gran parte de este versículo. Porque si tú lees algo y después dices, ¿qué leí? ¿Era un salmo? ¿Era un proverbio? ¿Era el 20? No, el 35. Entonces, ¿qué pasó? No leíste con atención. Cuando tú lees, por eso no tienes que hacer lecturas precisamente largas, de decir, hoy voy a leer Génesis del 1 al 15. Porque tu capacidad no te va a permitir retener la mayor parte de ese texto. Pero si tú dices, ok, hoy voy a leer Gálatas capítulo 3, del versículo 1 al versículo 5, y voy a tratar de retener la enseñanza principal que esta porción contiene. Entonces, ¿qué debes de hacer? En primer lugar, te memorizas que leíste Gálatas de 4, del 1 al 5. Desde ahí, ya estás bien. ¿Por qué? Porque si después quieres regresar a retomar el pasaje, ¿te acuerdas por lo menos de qué? ¿De dónde está? Pero ¿no le ha pasado a usted que a veces lee a la ligera y quiere buscar otra vez y ya no lo encuentra?
¿Por qué? Porque no leyó con atención el libro, no puso atención en el capítulo y el versículo que está leyendo. Después de ahí usted debe de entender mínimo el mensaje principal de que se está hablando en esa área. Bueno, aquí Pablo le está hablando a los Gálatas de tal tema. ¿Y quiénes son los Gálatas? Bueno, una iglesia en Galacia. Usted tiene un entendimiento más completo de lo que es, hermano, el libro que usted está leyendo, porque usted está prestando atención a lo que Dios le está hablando, hermano. 9. Perdón, tienen razón. Le dije, hazte preguntas acerca de lo que estás entendiendo, ¿no? Ese es el 9, ese es el que estamos viendo. Ok, pero no preguntas que desafíen su entendimiento. Estas son las preguntas que usted se debe hacer, hermano. Le voy a mencionar unas preguntas antes de pasar al 10. Entonces, seguimos aquí en el 9. Ok, pregunta principales. ¿Cuál es el mensaje principal en este pasaje? Esa es una pregunta que usted se debe de hacer. Por ejemplo, cuando usted lee Génesis capítulo 1 al capítulo 3, al capítulo 2. Génesis capítulo 1, capítulo 2 hablan de ¿qué? De la creación. Habla de los primeros 6 días de la creación. Entonces usted ya tiene un entendimiento de qué trató ese pasaje, de qué trató lo que usted está leyendo. Otra pregunta, ¿por qué quiso Dios que se escribiera esto? Es una pregunta también básica. Aquí es donde mucha gente, hermano, saca de contexto los versículos. Por ejemplo, le voy a mencionar algunos que sacan de contexto muy conocidos. Cuando usted lee Mateo 18 y Jesús dice: donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré yo. Ese versículo, ¿para qué lo usa la gente? ¿Para qué lo usamos en la iglesia? Para animar a los hermanos cuando hubo poca asistencia, ¿sí o no? Hermanos, vamos a empezar la vigilia. Yo sé que no vinieron los hermanos porque están viendo el fútbol, pero la Biblia dice, hermanos, que donde están 2 o 3 en su nombre, Él allí está. Entonces ese es como un cliché que se usa para animar a la iglesia. Cuando tú lees el contexto de esos versículos, Jesús está hablando de cómo se arregla un problema entre hermanos. Y Jesús está hablando de que cuando 2 o 3, ¿sí?, se ponen de acuerdo para arreglar sus problemas que ellos tienen. Por eso dice, cuando hay un problema en la iglesia con un hermano, ve y tú, estando solo con él, repréndele. Si se arrepiente, ganaste a tu hermano. Si no se arrepiente, ve y trae 1, 2, 3 testigos y confróntalo con ellos. Y se arrepiente, pues ya la hiciste. Y si no, pues dilo a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Pero donde estén 2 o 3 en mi nombre, reunidos en mi nombre, quiere decir que estén de acuerdo. Quiere decir que las personas resuelvan su problema. No es un versículo que se debe de usar precisamente para animar a la gente cuando hubo poca asistencia. Muchas veces en la iglesia usamos muchos versículos cliché para algo que realmente no es para lo que el Espíritu Santo lo inspiró. Otro muy conocido, Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y estaré con él. ¿Para qué se usa ese versículo en la iglesia? Para llamar a la gente al arrepentimiento, ¿no? Ven, porque Jesús está a la puerta. Fíjese el cuadro tan fuera de contexto que le pintamos a las personas. Jesús ahí rogando, por favor, te quiero salvar. Y la persona, no, es que no sé si abrirle. Y Jesús, por favor, yo estoy llamando, ábreme ahora y entraré a ti, cenaré contigo. Es un tremendo pecador que lo que necesita es arrepentirse, llorar delante del Señor y rogarle, recíbeme como tu hijo. Y un pasaje en donde Jesús le está diciendo eso a una de las 7 iglesias en Apocalipsis 3, se saca de contexto y se usa para hacer el llamado al altar. Y así como ese, le podría mencionar muchos otros versículos que se usan fuera de contexto dentro de la iglesia. ¿Todo por qué? Porque no nos hacemos la siguiente pregunta: ¿por qué quiso Dios que se escribiera esto? ¿Para qué el Espíritu Santo inspiró esta porción que estoy leyendo? Y el más conocido, ya saben cuál es, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa palabra ahí, todo, los cristianos lo usan, que es aunque yo ande mal, aunque yo haga lo que quiera, es obligación de Cristo fortalecerme porque Él es mi fuerza. Y esa palabra ahí, todo, cuando tú lo lees, el contexto, Pablo dice, porque yo sé tener, sé no tener, sé vivir en abundancia, en escasez, en todo y por todo he sido enseñado. Esa palabra ahí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa sola palabra, todo, significa en las buenas y en las malas yo honraré a Cristo. En las buenas y en las malas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me ha ayudado a salir adelante en cualquier situación que yo esté viviendo. Otra pregunta: ¿qué me quiere decir a mí con este pasaje? Esta pregunta es bien delicada
Porque hay gente que se quiere aplicar la Biblia toda para mí. Y hay cosas que no son para usted. Por ejemplo, cuando Dios viene y le habla a Balaam, ¿verdad? Balac lo manda a llamar y le dice: maldíceme a este pueblo. ¿Cómo va a aplicar eso a usted? Es una cuestión histórica en la historia de Israel. Es bien importante. Ahora, hay algunos temas, recuerde que aunque la aplicación no sea para exactamente para uno, puede tener una especie de adaptación, que uno dice: ok, puedo adaptar esto a mi vida y darle esta aplicación para mi vida. Pero son preguntas básicas que lo van a llevar a usted a reflexionar sobre lo que usted ha leído y a tener un entendimiento más claro de lo que usted ha leído. Número 10, hermanos, terminamos. Número 10. Cuando lea la Biblia, aplique lo que está leyendo de la Biblia, porque si no, no tiene ningún caso. Vamos a suponer que usted está leyendo Efesios 4:32. Quítese de vosotros toda malicia, toda gritería, toda maledicencia. Y usted sigue gritando. Entonces no sirve de nada que usted esté leyendo ese hasta lo publica en Facebook, ¿no? Pero usted es un tremendo gritón que no cambia en esa parte. Puede usted leer pasajes de la Biblia que hablen sobre servir a Dios. ¿Cuántos han leído un pasaje que habla sobre servir a Dios en la Biblia? Muchos, ¿verdad? Servid a Jehová con alegría, venid ante Él con regocijo ante su presencia, que vengamos a la casa con acción de gracias, etcétera. ¿Cuántos lo aplican? ¿Cuántos dicen: no, yo debo dedicar mi vida al servicio del Señor, debo ir a la iglesia con una actitud de adoración? Cuando dice la Biblia: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Le dice Jesús a Pedro: no te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Pero usted ha leído eso un montón de veces, y cuando alguien le hace algo, usted no lo perdona. Entonces, lo que ha leído realmente no le ha servido porque usted no lo aplica en su vida. Tenemos que hacer que esas palabras se hagan verdaderamente, como dijo Jesús: las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Hasta que tú comiences a vivir lo que tú estás leyendo en la Biblia, hasta entonces verdaderamente vas a entender lo que es el cristianismo. Mientras tú uses la Biblia ahí como, pues algunos la usan, ¿no? Los domingos ahí como, ir a la iglesia, tengo que llevar la Biblia porque el pastor dijo, ya se la ponen acá, ¿no? Y a uno los ve que entran por la puerta y dice uno: wow, mi hermano, con su Biblia y todo. No, la casa está por allá botada, hermano. Nada más se presenta un problema entre hermanos y: no, yo me largo de aquí, yo no lo perdono y no sé qué. O a la más mínima discusión con el esposo y la esposa: no, pues no te voy a hablar 2 semanas. Hay matrimonios así, que viven 2, 3 semanas en su casa sin hablarse. La mujer sirve el plato y sale corriendo al segundo piso. Y él está viendo la tele y voltea a ver si ya lo sirvió. Y cuando ella ya se fue, entonces él llega por ahí como los perritos, ¿no? Cuando no. ¿Será que esto es seguro? ¿O tiene veneno? Ah, pero eso sí, en la iglesia, hombre, los hermanos, y tienen años leyendo la Biblia y todo, y no, hermano, pero realmente no hay una aplicación a la vida nuestra. La Biblia nos enseña cómo criar a nuestros hijos, cómo tener matrimonios en paz. A mí me da bastante tristeza, hermano, ver matrimonios de años en el Señor que ni para atrás ni para adelante, hermano. El orgullo que tenían cuando se casaron hace 20 años es el mismo orgullo que tienen hoy. ¿Saben qué? En mi matrimonio, ¿qué he aprendido, hermano? Que cuando maduramos en el Señor, uno debería de cansarse de estar haciendo cosas que a Dios no le agradan. Por ejemplo, ¿cómo es posible que haya, hermano, matrimonios que todavía estén peleando por las mismas cosas por las que peleaban hace 20 años? O sea, en esos 20 años ha sido cero el crecimiento como matrimonio en esa área. Cero. Sigue siendo el mismo inmaduro, el mismo orgulloso, la misma persona. Hay gente de más de 30 años, hermano. Aquí todos ya somos viejos. Y es triste verdaderamente encontrar matrimonios así, que no aplican la palabra de Dios a sus vidas, porque quizás no la están leyendo correctamente. Pero eso sí, hábleles de la final de la Champions League, hermano.
Hasta brincan de este alto cuando cae el gol de último minuto. Ya no perdimos, la 10ª. Pero lamentablemente muchas veces la inmadurez en otras áreas es tremenda. Yo no digo que eso sea pecado, hermano. Nosotros podemos disfrutar nuestra vida con nuestra familia, ir al cine, ver una buena película, ¿verdad? Ver un rato de deportes, pero que verdaderamente, hermano, haya cambios en nosotros. La palabra del Señor, cuando tú la lees y tú oras, esa palabra se comienza a encarnar en ti. Y es bien importante también cuando usted ore la palabra. Eso es lo que pasa cuando una persona es una persona de lectura, se vuelve como un ciclo, ¿no? Leer la Biblia te lleva a orar y orar te lleva a leer la Biblia, porque estás orando con la Biblia, estás orando con la palabra del Señor. Usted nunca va a ver fruto, hermano, en su vida. Nunca va a haber cambio en su vida. Así como hay muchos aquí que no sé, que quizás están frustrados viviendo un cristianismo mediocre, sin gozo. Escucha, el cristianismo sin gozo no es cristianismo. Tú vives un cristianismo amargado, deprimido, derrotado, toda la vida lleno de problemas, toda la vida peleando con tu esposa, toda la vida peleando con tus hijos, toda la vida peleando con los hermanos, con los vecinos, emproblemado en el trabajo, emproblemado en la tienda ya con el que está embolsando. Apúrate, embólsame mis cosas. Hay gente que no tiene gracia, hermano. En lugar de darle un tratadito, invitarlo a la iglesia, maltratando a los meseros en los restaurantes, gritándole a todo el mundo que yo soy cristiano, pero si me la hacen ahí sí me van a conocer. Ese no es cristianismo. ¿Qué dijo el Señor? El gozo que yo les doy, la paz que yo les doy, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Hermano, viva su vida, agrade a Dios, lea la palabra. ¿Sí? Hay gente que basa toda su felicidad en lo que publicó en Facebook. Hay gente aquí que si Facebook se quitara, que un día Mark Zuckerberg hiciera un anuncio, lo sentimos, Facebook se quita, muchos se suicidan, hermano. Escuche, mucha gente basa su felicidad alrededor de lo que los demás piensan de él. Hermano, ¿no te parece la vida real demasiado hermosa como para desperdiciarla en Facebook? O sea, porque Facebook es como una vida ficticia, eso es como una pantalla ante los ojos de los demás. Eso, el que tiene esa compulsión de anunciar toda su felicidad en Facebook es porque en realidad no es feliz en la vida real. Porque si fuera feliz en la vida real no tendría tanto tiempo para estar desperdiciándolo en algo irreal, en algo virtual, en algo que es ficticio, que es pasajero. Y que a lo mejor hasta le quita el tiempo de lo que usted quiere hacer en su vida espiritual con Dios. Yo tengo una vida muy feliz como para desperdiciarla en que las demás personas me aprueben o en presumirle a las demás personas lo que yo soy. Pero lamentablemente esos son los tiempos que estamos viviendo, hermano. La gente le motivan y le alegran todas las cosas del mundo, pero leer la palabra del Señor creen que es un desperdicio. Yo te quiero decir hoy, eso jamás será un desperdicio, porque es el camino que nos lleva al cielo a todos nosotros, hermano. Y invertir tu tiempo en leer la Escritura te hará más sabio en tu relación con los demás, te hará más prudente en tu trato con tu familia, te hará más justo a la hora de tratar con tus trabajadores, con la gente que te rodea. Nunca será un desperdicio. Así que el día de hoy, hermano, con estos principios que le he compartido, le quiero animar a que seamos, ¿verdad?, lectores de la Escritura. Vamos a orar. Gloria a Dios. Ahí donde está, hermano, incline su rostro.